Buenas tardes, mi nombre es Marina Valentinos. Continuamos viendo el curso de nivelación de análisis matemático. Estoy viviendo por álgebra y análisis pasando análisis matemático. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar algunas cositas. Por ejemplo, esto significa pertenecer, ¿sí? Pertenece a una función, pertenece a una variable, pertenece a un módulo. Esto significa no pertenece, ¿sí? Esto significa, y, por ejemplo, los valores que toma x igual a 4 y x igual a 5, para no escribir la palabra. Y esto significa, la función puede tomar variables cuando x igual a 5 o x igual a menos 5. Los paréntesis quiere decir que no incluyen el intervalo o no incluyen los valores que toma ese intervalo. Por ejemplo, del menos 8 al 8. Quiere decir que incluye todo lo que contiene desde el menos 8 hasta el 8 y el 8 para abajo. ¿Sí? Cuando es mayor a menos 8 y menor a 8. Después tenemos los corchetes, que son que incluyen los valores del intervalo o de la función. ¿Sí? Algunas pequeñas propiedades para recordar, que para mí me parecen importantes, son, comenzamos. 1. A elevado a la n sobre n. Es lo mismo que escribir la raíz de n elevado de a elevado a la n. ¿Sí? Es lo mismo que escribir la raíz de n de a elevado a la n. Otra propiedad importante es a por b elevado a la n. ¿Sí? A por b elevado a la n es lo mismo que escribir a la n por b a la n. Otra propiedad interesante es a elevado a la n y luego elevado a la enésima potencia. Es lo mismo que escribir a por m por n. Otra propiedad importante a no olvidar es a sobre b elevado a la n, es lo mismo que escribir a la n sobre b a la n, siendo b distinto de cero, porque recuerden, el denominador siempre tiene que ser distinto de cero. Otra propiedad interesante es la raíz de a por b, ¿sí? Es lo mismo que escribir la raíz de a por la raíz de b. Si a y b son mayores o iguales a 0. Otra propiedad interesante a ver es a sobre b raíz de esto, ¿sí? Es lo mismo que escribir raíz de a sobre raíz de b. Otra propiedad importante es a la menos k, ¿sí? A a la menos k es lo mismo que escribir 1 sobre a elevado a la k. Es la inversa, ¿sí? De la función. Y no se olviden que a tiene que ser distinto de 0 porque está en el denominador. Y última, porque para mí también es importante, que a veces sirve que es a la n dividido a la m, es lo mismo que escribir a la n menos 1. Algo que les vendría bien recordar de la secundaria y del CBC es el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan del cuadrado de un binomio? Era a más b más menos, vamos a ponerla, elevado al cuadrado. Esto era igual a cuadrado más menos 2 por a por b más b cuadrado. ¿Sí? Otra cosa importante que les va a servir es la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Diferencia de cuadrados. ¿Sí? La diferencia de cuadrados, ¿se acuerdan que era x menos y, x más y? Quizás algunos lo recuerden con esta nomenclatura, a menos b
A más B, ¿sí? Es lo mismo que escribir x cuadrado menos c cuadrado, ¿sí? O a cuadrado menos b cuadrado. Otra cosa importante a recordar es el factor común, ¿sí? Supongamos, como ejemplo, que tenemos una función 2x más menos 4. Entonces, sacamos el factor común que podemos sacar, 2. Y va terminando quedando x más menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente con otros números. Entonces, ahora vamos a hacer esto de acá y vamos a entrar en lo que sea función, ¿sí? ¿Qué es una función? ¿Sí? Sea f, una función que implica b, es real y b incluye el conjunto de los reales, ¿sí? Y se dice que es una variable real si su conjunto de dominios son números reales. Y se dice que es una variable real si su conjunto de dominios son números reales. ¿Qué quiere decir que sean números reales? Que A incluye al conjunto de todos los reales, ¿sí? Entonces, en términos matemáticos, una función de A a B, tal que I es igual a f de x con A perteneciente al conjunto de los reales. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a recordar algo. F de x era una variable independiente. Mm, mm, Y, y que era un tipo de variable independiente, ¿sí? Ahora, ya que sabemos esto, vamos a repasar la típica función que solíamos ver, la función lineal. Y es igual a mx más b. ¿De acuerdo? Siendo b la ordenada del origen y m la pendiente, ¿sí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos puntos y no tuviéramos que buscar la pendiente o b, o mejor dicho, vamos a armar la función con dos puntos, supongamos que estos fueran los puntos f de 1, igual a 1 y f de 3 igual a 2. ¿Sí? Entonces, otra forma de escribir que es más probable que nadie se lo den es que sea f de 1, 1 y f de 3, 2. Entonces, la primera corresponde a la x y la segunda a la y, ¿sí? Entonces, vamos a recordar cómo buscábamos la pendiente. ¿Se acuerdan que hay una formulita que era m igual a i2 menos i1 dividido x2 menos x1? O en algunos libros lo van a encontrar f de x2 menos f de x1 dividido x2 menos x1. Entonces, vamos a buscar primero la pendiente. Entonces, buscamos m va a ser igual a 2 menos 1, 2 menos 1, dividido 3 menos 1. Y esto es igual a un medio. Entonces, nuestra pendiente va a ser igual a un medio.
Ahora, tenemos que buscar b. ¿Cómo encontramos b? Vamos a la formulita igual a mx más b y vamos a tomar uno de los puntos acá. Yo voy a tomar esto porque es más fácil. Entonces, ¿y cuánto vale? 1. Es igual a m vale un medio, por x vale 1 más b. Entonces, esto es 1, un medio por 1 me da 1, paso para el otro lado, me va a quedar menos un medio igual a b. Entonces, b va a ser igual a un medio. Perfecto. Entonces, ahora, ¿la función cómo sería? Pi sería igual a un medio por x más b, que es un medio. Y ahí ya tenemos armada la función lineal. Después, otra cosa importante a recordar es la función módulo. ¿Recuerdan la función módulo que medía la distancia entre dos variables? O sea, vamos por esa función módulo. ¿Sí? Entonces, x pertenece a todos los reales, ¿sí? Siendo el módulo de x la distancia de x0 mayor o igual a 0. Una forma de escribir es cuando x es x, si x es mayor o igual a 0, y menos x si x es menor a 0. ¿Sí? El módulo de x es igual a 0. El resultado de esto nunca puede ser negativo, ¿sí? O sea, el módulo de menos 10 es 10, el módulo de menos x es x. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, lo que medimos acá es la distancia que hay entre x y el punto sub 0, por ejemplo. Esto. Tanto va a tomar los mismos valores por izquierda y por derecha. El módulo de 2 es 2 y menos 2. ¿Sí? Después, otra cosa importante a recordar es la regla de corrección, o sea, de grafito. Vamos a ver. Supongamos que tenemos x más el módulo de x más 4. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que se va a mover 4 veces, o sea, 4 veces a la izquierda. ¿Sí? En el punto 4. Este es nuestro gráfico. ¿Sí? Vamos a tener 1, 2, 3, 4. Entonces, el módulo de x más 4 va a ser. Ahora, supongamos que tenemos el módulo de x menos 3. ¿Sí? La regla de corrección te dice que te vas a correr 3 veces para la derecha. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3. ¿Sí? Piensen que esto es simétrico. Ahora, supongamos que tenemos el módulo de x más 3. Eso quiere decir que te va a correr la función para arriba porque el 3 es positivo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 1, 2, 3. Entonces, está la función módulo. Ahora, supongamos que tenemos la función x menos 2 más 1. Entonces, el módulo de x menos 2 más 1. Entonces, x menos 1 dice que se va a poner 2 veces para la derecha y una para arriba. Entonces, voy a tener 1, 2 y 1 para arriba. Y esta va a ser la función. Yo pensé que es simétrico, a mí no me hace la línea. Perfecto. Vamos para el siguiente tipo de función, que es la función cuadrática. La función cuadrática tenemos ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es la fórmula de la función de una cuadrada.
Entonces, si el valor de A es mayor a cero, entonces, ¿cómo va a ser la función? Cóncavo. Si va a ser menor a cero, va a ser convexo. ¿Sí? Ahora, supongamos que tenemos que buscar las raíces. ¿Cómo buscamos las raíces? Las raíces las sacamos con la fórmula de Pascal. Raíces. ¿Cómo buscamos? Entonces, menos b más menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. ¿Sí? Con eso sacamos lo que viene de las raíces. Ahora, supongamos que tenemos este tipo de función. Tenemos que buscar una x y una y del vértice. Entonces, ¿cómo buscamos la x del vértice? La x del vértice va a ser igual a menos b sobre 2 por a. Y para buscar la y del vértice va a ser la función en x del vértice. ¿Sí? Y para ello vamos a tener que tomar un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de 3x cuadrado menos x menos 2, ¿sí? Siendo así, para buscar las raíces es menos b más menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. Y buscamos las raíces. Va a ser 1 positivo, ¿por qué? Porque menos 1 con el menos de adelante se me hace positivo, más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por a que vale 3, por c que vale menos 2. Todo esto dividido 2 por a. ¿Sí? Esto me va a dar igual a 1, 25 más menos 5 dividido 6. Y me va a dar dos raíces. Cuando x vale igual a 1 y cuando x2 vale igual a menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo acá? Ahora, continuamos. Si queremos sacar la x del vértice, vamos a hacer menos b sobre 2 por a. Dijimos que menos b es igual a, o sea, b es igual a menos 1. Para el menos de adelante se me hace positivo el 1. 2 por a, que es 3. Entonces, esto es igual a un 6. Ahora, si vamos a sacar la y del vértice, es la función en un sexto. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar un sexto en la función. Y la función era 3 por x cuadrado, o sea, con un sexto al cuadrado, menos x, que es un sexto, menos 2. Y esto nos va a dar menos 25 doceavos. Entonces, el gráfico nos va a quedar así. Un segundo. ¿Sí? Va a cortar en el punto menos 2 tercios y en el punto 1. ¿Sí? Y mi x del vértice va a ser menos 25 doceavos, que es menos 2, algo, que es un poquito el 2, y un sexto, que va a ser un sexto de x, es acá, ponerle que acá esté el 2, y va a cortar así. Y bueno, vamos a poner acá el menos 2. Sí, y esto es coma algo, al menos 25 doceavos. No me acuerdo bien exactamente en este momento. Después, la otra tipo de función que vamos a ver es la función cúbica. Entonces, la función cúbica tenía un gráfico, pues, era, piensen que esta línea es media recta. Entonces, después, pues, la función cúbica que es x cuadrado. Después.
Otra cosa muy importante es el dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función es un tema muy importante. Entonces, ¿cómo se escribe el dominio de la función? El dominio de la función son todos los reales, ¿sí? Para el caso de una lineal son todos los reales. Las funciones lineales, polinómicas, son todos los reales. Entonces, la notación es reales a los reales. Este es el dominio y esto es de nota o codominio. Ah, algunas cosas importantes que esto sí tenganlo muy en cuenta porque van a ser lo mismo que vamos a dar en análisis 2, pero con más variables. Uno es que el de los denominadores tienen que ser distintos de cero, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, supongamos que tenemos la función f de x igual a 2 sobre x más 1, x menos 3, ¿sí? Lo que acá tenemos que buscar para buscar el dominio es que el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿sí? O sea, x más 1 tiene que ser distinto de cero y x menos 3 tiene que ser distinto de cero. Eso quiere decir que x tiene que ser distinto a menos 1 y x tiene que ser distinto de 3. ¿Y cómo escribimos esto? Esto nos dice que el dominio de la función son todos los reales menos el menos 1 y el 3. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante que tenemos que recordar son los radicales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, tiene que ser mayor o igual a 0 siempre. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos la función f de x igual a la raíz, vamos a usar lo mismo en los números de arriba, x más 1, x menos 3, ¿sí? Pongamos que tenemos esta función. Lo que tenemos que buscar es que x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0, o x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Por ende, x tiene que ser mayor o igual a menos 1, y x menos 3 X tiene que ser, escribirlo bien ya, X menos 3 tiene que ser mayor, o sea, X tiene que ser mayor a 3. Entonces, el dominio de la función acá sería, como dice que X tiene que ser mayor o igual a menos 1, va desde el menos infinito, los menos infinitos y más infinitos siempre llevan paréntesis, a menos 1 por cheque. ¿Se acuerdan que al principio vimos que incluía y no incluía en intervalo? Bueno, en este caso lo utilizamos. Como esto es igual, quiere decir que incluye el valor menos 1 y esto también quiere decir que incluye el valor 3. ¿Sí? Y unión desde el 3 al más infinito. ¿Sí? Otra cosa importante que tenemos que recordar son los argumentos del logaritmo, ¿sí? Que esto también lo vamos a llevar a análisis 2, que son lo mismo. Esto se tienen que acordar, porque acuérdense que lo van a enviar en una de las primeras clases. Argumento del logaritmo, ¿sí? Recuerden que el argumento del logaritmo nunca puede ser negativo, ¿sí? Nunca. Entonces, supongamos que tenemos la función
f de x igual al logaritmo de, vamos a usar la misma función, x más 1, x menos 3. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver acá es que x más 1 por x menos 3, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. ¿Sí? Entonces, acá tenemos dos posibilidades. O x tiene que ser mayor a 3, o x tiene que ser menor a menos 1. ¿Sí? Tiene que pasar alguna de las dos cosas. Entonces, ¿cómo escribimos el dominio de la función acá? El dominio de la función van a ser desde menos infinito a menos 1, paréntesis, no corchete, porque acá dice que no incluye ese punto, ¿sí? No tiene el igual, la intersección entre el punto 3 y menos infinito. Uy, perdón, acá no incluye, es una... Perfecto. Y ahí llegamos a ver las tres importantes propiedades de la imagen. Les dejo de tarea para que ustedes lo hagan en casita cuando estén aburridos o no sepan qué hacer. F de x es igual a 1 sobre la raíz de x cuadrado menos. Ahora, esto es un poquito más complejo porque acá tenemos que verificar dos cosas. Que el denominador sea distinto de 0 y que la raíz de x cuadrado, o sea, el argumento de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. 0 no puede ser, por ende tiene que ser mayor a 0 porque está en el denominador. Ahora, la otra función que quiero que vean es f de x igual a 2 dividido el logaritmo de 2x más 3. ¿Sí? Y acá también tienen que fijarse que el logaritmo sea mayor a 0 y a su vez también se tiene que fijar que sea distinto. No. Otra cosa, otro tema importante que vamos a repasar son los límites, ¿sí? Límites y continuidad. ¿Qué es un límite? El límite, cuando es similar a un número, ese límite tiene que tender a un número fijo. ¿Sí? Límite. Cuando x tiende a un número, ¿sí? Es el límite cuando tiende a un número fijo. Cuando cursaron análisis 1, seguro vieron varios tipos de indeterminaciones. Infinito sobre infinito, ¿sí? Que hay que sacar factor común al mayor exponente. También habrán visto en 0 sobre 0, que es sacar factor común al menor exponente, ¿sí? Y menos infinito, infinito menos infinito, que era el conjugado, ¿se acuerdan? Solo para rectificar, por la duda aclaramos. ¿Se acuerdan del conjugado? La raíz de A más B por la raíz de A menos B igual a la raíz de A al cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con algunos tipos de indeterminaciones. No vamos a ver todos, solo es un breve repaso para pasar límites, pero nosotros no vamos a ver en sí de esta forma, porque nosotros vamos a buscar en límites las formas de que no existan los límites, no de que existen. O sea, vamos a buscar los caminos de no existencia del límite. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar límite cuando supongamos x tiende a menos 100.
Supongamos que tenemos la función cúbica de x cubo más 4x cuadrado más 5x más 2, dividido 2x cubo menos 2x cuadrado menos 10x menos 6. ¿Por qué nos pusimos una función cúbica? Es para que nosotros repasemos algo que se llama roofing, ¿sí? Entonces, vamos a repasar roofing. Teníamos la función en el numerador, que es x cubo más 4x cuadrado más 5x más 2, ¿sí? Y en el denominador teníamos 2x cubo menos 2x cuadrado menos 10x menos 6. Entonces, armamos roofing acá y buscamos las posibles raíces. Entonces, el x cubo, ¿qué número está multiplicando? Un 1. X cuadrado, un 4. X, un 5. Y la constante. Lo mismo para que 2, menos 10, 6. Entonces, yo en este caso les voy a decir cuál es la raíz, pero ustedes más o menos se tienen que dar cuenta o ir buscando la raíz. Menos 1, para este caso, y lo que vamos a hacer es bajar el 1 acá y multiplicar. Menos 1 por 1 me da menos 1. 4 menos 1, 3. 3 por menos 1, menos 3. 5 menos 3 me da 2. 2 por menos 1 me da menos 2. 2 menos 2, 6. Ahora, esto pertenece al x cuadrado, esto a x y esto a la constante. La constante es 2 y es positivo. Esto, el x, tiene la variable 3 y es positiva, y x cuadrado es 1 por x. Ahora, vamos con la siguiente. Es bajo el 2, y acá les voy a decir yo, ya la raíz es menos 1 también. Entonces me va a quedar 2 por menos 1, menos 2. Acá me queda menos 4. Menos 4 por menos 1 es 4 positivo, menos 10 más 4 es menos 6. 6 menos 6 por menos 1 me da 6 positivo, 6 cero, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya tenemos la función 2x cuadrado menos 4x menos 6. Tenemos las dos funciones polinomiales. Entonces, vamos a escribir el límite cuando x tiende a menos 1, ¿sí? De x más 1 en el numerador, pues esto es como si menos 1, por x cuadrado más 3x más 2, dividido x más 1 por 2x cuadrado menos 4x menos 6. Voy a simplificar esto y me va a terminar quedando que el límite cuando x tiende a menos 1 va de x cuadrado más 3x más 2 dividido 2x cuadrado menos 4x menos 6. ¿Sí? Y esto me va a dar dando una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Acá también me da una indeterminación 0 sobre 0, no olviden lo dije. Bueno, entonces, vamos a seguir factorizando. Vamos a buscar las raíces de esto con la fórmula de las caras, o si no, les recomiendo que se compren una calculadora que calcule raíces, pero que creo que es la 95, ¿sí? Les recomiendo que la tengan, si no la otra, que es un poquito más superior, que calcula matrices, que le va a servir para mate y para economías. Entonces, calculemos las raíces de esto. Yo ya las tengo calculadas, ¿sí? Entonces, las raíces de esto es x más 1, x más 2, dividido 2 por x más 1 por x menos 3. Y esto va a ser igual a, puedo simplificar esto y me va a quedar quedando
el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2 dividido 2 por x menos 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, si reemplazamos los valores, a menos un octavo. ¿Sí? Les dejo de tarea para que ustedes vayan repasando esta función. El límite, cuando x tiende a 0, de x cuarta menos 3x cuadrado más 5x dividido x cuadrado menos 2x. Pueden probar con el factor común. Bueno, otro caso que es muy importante, ¿sí?, de recordar es el límite cuando x tiende a x0 del seno de x sobre x va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si el límite de x cuando tiende a x0 de una función de f de x es igual a 0, entonces implica que si el límite cuando x tiende a x0 de f de x0 es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x del seno de f de x sobre f de x va a ser igual al 1. Esta es una regla que pueden usar siempre, ¿sí? Ahora, vamos para la práctica. Supongamos que tenemos un ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del seno de 7x dividido 3x. ¿Qué podemos hacer? Esto es el límite cuando x tiende a 0 de, vamos a poner, del seno de 7x dividido x por un tercio. Vamos a poner. Ahora, para que esta función sea el seno de f de x sobre f de x, necesitamos que esto, acá tiene que haber un 7 acá. Entonces, vamos a dividir por 7 y vamos a multiplicar por 7. ¿Sí? Entonces, esto, ¿cómo me va a quedar? El límite del seno de 7 seno de x, de seno de 7x dividido 7x, me va a dar que esto es igual a 1. Y eso me da igual a 1, el límite de una constante es la misma constante, entonces me va a dar 7 tercios. ¿Sí? El grupo de tarea, para que repiten, es como tiene 0, del seno de x menos 2 dividido x. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante. A ver. El límite de la función módulo de una función módulo no existe porque los límites laterales son distintos siempre. No va a existir porque los límites laterales son distintos. Suponemos que tengo una función f de x, una función partida, x cuadrado menos 8, y a la x menos 2. ¿Sí? Esto es si x es menor o igual a 2 y esto es si x es mayor a 2. Si nosotros resolvemos este límite, o sea, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, de f de x, que es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, de x cuadrado menos 8, esto me va a dar menos 4. Ahora, si yo el límite de x cuando el 2 tiende por derecha, de la función f de x, que es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a 2 por derecha, de e a la x menos 2, esto me va a dar, ¿cuánto? 1.
Y estos límites laterales, ¿son iguales? No, son distintos. Por ende, no existe el límite de f de x cuando x tiende a 2. Porque tiene que cumplir que el límite 1 sea igual al límite 2 y también que el límite doble sea igual. Y eso no cumple. Una forma de escribirlo de lo que dije es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x tiene que ser igual al límite. Y otra cosa es que el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por derecha de f de x igual a f. Que es lo que acabamos. Otro ejercicio para recordar es el número, vamos, es 4. El 4, ¿sí? El límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado, perdón, de x cuadrado menos 2x más 1 dividido 4x más 2. Esto nos da una integración infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, vamos a buscar el límite cuando x tiende a infinito y vamos a sacar factor común al mayor exponente. Entonces, ¿cuál es el mayor exponente? X cuadrado. X cuadrado va a ser 1 menos 2 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Dividido, ¿cuál es el mayor exponente del denominador? X. Entonces, sacamos x por, sacamos 4 más 2 sobre x. Entonces, simplificamos esto con esto. Esto que tiende a 0, 2, una constante dividido al x que tiende a infinito me da 0. Esto también tiende a 0. Esto también tiende a 0. Entonces, ¿qué me va a terminar quedando? Algo que tiende a infinito sobre una constante. ¿Y esto qué es igual? A infinito. ¿Sí? Después, otra cosa importante, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado, x cuadrado más x más 1, dividido x cubo menos 2x cuadrado más x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito, saco factor común el de mayor grado, me queda 1 más 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Dividido x cubo va a ser igual a 1 menos 2 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Esto va a ser igual a 2. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto se va con esto y me va a terminar quedando una constante sobre algo que tiene infinito, que esto es igual a 0. ¿Sí? Después, vamos al otro, al, quinto. ¿Se acuerdan el otro tipo de ejemplo? El quinto era menos infinito, infinito menos infinito. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito de la raíz de x cuadrado más 3x menos x, va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito del, ¿se acuerdan? El conjugado, entonces el conjugado. Entonces vamos a dejar tal cual x cuadrado más 3x, esto, menos x. Ahora, como este está en negativo, acá hay que ser en positivo. Entonces vamos a multiplicar, multiplicar y dividir por lo mismo, pero en positivo. X cuadrado más 3x más x dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más 3x más x. Fíjense
que este es negativo y este tiene que ser positivo. Y viceversa, si acá es positivo, acá no. Como para que se acuerden. Si X tiene, ese límite cuando X tiende a infinito, esto va a ser lo mismo que escribir la raíz cuadrada de X cuadrado más 3X, todo esto elevado al cuadrado menos X cuadrado dividido la raíz cuadrada de X cuadrado más 3X más X. Y esto es lo mismo que escribir, pero antes vamos a simplificar esta raíz con el cuadrado. Para eso hacemos un conjugado. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 3x menos x cuadrado dividido la raíz de x cuadrado más 3x más x. Esto va a ser igual a, simplifico esto, y me va a terminar quedando que el límite cuando x tiende a infinito de 3x dividido, y acá permítanme hacer algo. Voy a darme unos pasos. Voy a meter este 3x dentro de la raíz. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer la raíz de x cuadrado más 3x más x dividido x. ¿Sí? Entonces, ahora voy a empezar a meter esa x. Y me va a quedar el límite cuando x tiene infinito de 3 dividido, meto la x ahí adentro y me va a terminar quedando que eso es igual a la raíz de x más 3 más 1. ¿Sí? Y si yo saco factor común x, el límite cuando x tiende a infinito, de 3 sobre x, 1 sobre x más x más 3 sobre x más 1, esto, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar esto tendiendo a 0 y esto me va a tender a infinito, ¿sí? Una constante por algo que tiene infinito, como decimos. ¿No? Por la raíz de algo que tiene infinito, me va a dar infinito. Perfecto. Bueno, algo más para recordar. Ah, L'Hopital. Algo importante, se me olvidó. L'Hopital. L'Hopital nos dice que si el límite de x cuando tiene a una función a de f de x, f de x, sea 0 sobre 0 por infinito sobre infinito, va a pasar que si existe el límite f' de x, cuando n tiende a f' de x, me va a dar el infinito. Entonces, si existe el límite cuando n tiende a de f' de x sobre g' de x, va a tender a un límite. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en claro con L'Hopital es que siempre va a bajar un grado cada vez que se utiliza el teorema. Supongamos que vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de 3, no, el x tiende a infinito de 3x sobre el, 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 3x, 3x, vamos a poner una función cualquiera, 4x cuadrado. Entonces,
L'Hopital que aplicamos acá va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 3x es 3 dividido. La derivada de 4x cuadrado es 8x, ¿sí? Ahora, una constante dividido algo que tiene infinito, que infinito, ¿sí? Perfecto. Eso es lógico. Muy sencillo, solo derivar. Hay que recordar derivadas. Ah, derivadas. Un tema que me acabo de olvidar que no vi. Y también hay discontinuidad. Bueno, vamos a ver primero discontinuidad. Discontinuidad. Tenemos la discontinuidad evitable. ¿Qué quiere decir la discontinuidad evitable? Que cuando existe un límite finito de L de la función en x0, pero o bien no está definida en x0, o bien f de x no coincide con el límite doble, vamos a tener que hacer, quiere decir que vamos a tener una función que es, ¿sí? Esta es una discontinuidad evitable, y se puede salvar el límite. O sea que en principio, el f de a, o sea, f en el punto tal que queremos analizar el límite, va a ser distinto al, a la función. Quiero decir que f de a, no f de x, va a ser distinto al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Pero esta discontinuidad lo podemos salvar, ¿sí? Supongamos que tenemos una función, ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 más menos, ¿sí? Tanto por derecha como izquierda, de x sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, vamos a calcular los límites laterales. Entonces, L más, el límite por derecha, es el límite cuando x tiende a 1 más, ¿sí? Por derecha, de x sobre x cuadrado menos 1. Si nosotros reemplazamos esto, nos va a dar que esto es 1 sobre 1 menos 1, que es 1 dividido 0, que esto es más infinito, ¿sí? Entonces el límite por izquierda va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por izquierda, de x sobre x cuadrado menos 1. Entonces igual a 1 menos 1, 1 menos 1, es 1 dividido 0, ¿sí? Por izquierda, por ende va a ser menos infinito, ¿sí? Digo que me olvidé, no lo dije. Ah, esto también implica que no existe f de x y existe el límite doble. Mire cuando x tiende a x0 de f de x. Lo que van a ver, esto tiene similitud con AX2, porque van a ver que cuando la discontinuidad es evitable y no existe f de x en el punto x0 y 0, y existe el límite doble, es una discontinuidad evitable. Y por ende van a poder salvar la función y calcular los límites, o sea, los límites, la no existencia de los límites, mejor dicho. Y también van a utilizar para otras cosas. Después, la discontinuidad esencial en sí es que lo que va a pasar es que no va a existir el límite doble, ¿sí? Y sí va a existir sí existe f de x, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no existe el límite? Que no tiene un límite finito, o bien no existe el límite en excepción. Eso quiere decir que es de continua esencial. No se puede salvar la función. Después, otra cosa que vamos a ver
que es importante, es derivada, ¿sí? La función derivada. Entonces, si esta es una función y en un punto X de su dominio, se define la derivada de este como f' de x igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De la función f de x más h menos f de x dividido h. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de calcular la derivada por definición. Nosotros, ahora no vamos a ver en detalle eso porque va a ser muy extenso, pero vamos a mostrarles lo que viene a ser la tablita para que ustedes vayan recordando algunas cosas que les va a servir cuando es una refrescar análisis 2. ¿Se acuerdan? Si uno tiene una función C, una constante, la derivada, ¿cuánto me va a dar? Cero. Si yo tengo una función X, polinómica, ¿cuánto es la derivada de X? 1. ¿Sí? Si yo tengo otra función polinómica, supongamos X más X cuadrado, la derivada de esto me va a dar 1 más 2X. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo tengo la raíz de X. ¿Sí? Esto es lo mismo que escribir un medio de dividido la raíz de X. ¿Sí? Hay algo que quiero decirles respecto a esta parte de la tablita. ¿Sí? Raíz de X es lo mismo que escribir X a la 1 medio. Eso estamos todos de acuerdo. Derivar de la forma de una potencia es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos x a la n, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Es mucho más sencillo. Entonces, si nosotros llevamos esto a la potencia, ¿cómo sería esto? Esto va a ser igual a un medio por x a la un medio menos 1, que es menos un medio. Es lo mismo que escribir 1 sobre 2 por el de x. Es mucho más fácil que utilizar la regla de la vez. Otra forma de ver otras derivadas que son importantes es la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada de a la x es igual a la x por el logaritmo de a. ¿Sí? Después, algo importante que no puede estar olvidando son las propiedades. ¿Sí? Las propiedades. Comencemos. La primera propiedad. F de x más menos g de x. Derivada. ¿Sí? Y lo mismo que escribir f' de x, ¿sí? Más menos g' de x. ¿Sí? 2. Una constante. ¿Sí? Constante. Entonces, vamos a tener c por f' de x va a ser lo mismo que escribir eh, c por f de x. Después, otra cosa importante es si tenemos f de x por g de x, que tenemos que derivar, vamos a tener que usar la regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena implica que en el caso de una multiplicación, vamos a tener la derivada del primero por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí?
Y en el caso de la división, va a ser f de x dividido g de x. Va a ser lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Porque va a haber una división y va a haber, en vez de una suma, una. Entonces va a ser la derivada del primero por la segunda sin derivar menos, y salvo menos, por f de x por g' de x dividido g de x en realidad al cuadrado. ¿Sí? Eso es la regla de la carga. Vamos, por ejemplo, con un ejemplo numérico. Entonces, supongamos que tenemos 3x más 2. ¿Sí? F' de x es igual a 3. ¿Sí? Porque del primero, 3x más 2. ¿Sí? La del primero de x es un 3 y la del segundo es 1,5. No, el otro ejemplo que podemos hacer es 3x por e a la x. Acá, esto es una multiplicación. Vamos a borrar el 3 para que no se les haga tanto quilombo. Entonces, lo que voy a escribir es f' de x. ¿Sí? F de x, entonces, f' de x va a ser igual a la derivada del primero, que me da 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo, que es e a la x. ¿Sí? Ahora, supongamos que tengo f de x igual a x cuadrado más 1 dividido x cuadrado más 3x. Y entonces quiero f' de x. Entonces, la derivada del primero es 2x. Por la derivada, la segunda sin derivar, que es x cuadrado más 3x, menos la primera sin derivar, x cuadrado más 1, por la derivada de la segunda, que es 2x más 3. Dividido todo esto, dividido todo esto, x cuadrado más 3x al cuadrado. ¿Sí? Y ahí terminamos lo que vendría a ser derivadas. ¿Sí? Lo importante es eso. Lo que ya vimos y ahora vamos con el último tema a dar de análisis 1, que es integrales. Integrales. Entonces, vamos a definir integrales como una primitiva de f de x y la función f de x que cumple una primitiva de f de x es la función f de x que cumple f'. F' de x va a ser igual a f de x. Eso quiere decir que una primitiva de x es igual a, por ejemplo, 2x más 4x cuadrado. Entonces, f' de x es 2x más 4x cuadrado y su función primitiva va a ser x cuadrado más 4x cuarta más c. Entonces, la definición se llama integral a una función f de x al conjunto de todas las primitivas de f de x. ¿Sí? Entonces, una integral f de x diferencial de x va a ser el conjunto de todas las primitivas de f de x. Por ejemplo, vamos a ver. La integral de 1 sobre x diferencial de x sabemos que es el logaritmo de x, el módulo de x más k.
La integral es la antiderivada, pero no lo piensen como una antiderivada, pero sí, te resulta más fácil para algunos pensar como una antiderivada y para otros no. Para nosotros sí les complica, ¿sí? Y esto es lo que van a ver más adelante, más en profundidad en análisis 2, el diferencial, ¿sí? En este caso es el diferencial de X, pero lo van a ver más en detalle cuando lleguen al análisis 2. Entonces, primero, vamos con algunas propiedades. La integral de f de x más menos g de x diferencial de x lo podemos escribir como la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x, ¿sí? Otra propiedad es una constante. La integral de una constante por f de x diferencial de x es lo mismo que decir que la constante por la integral de f de x diferencial de x. Otra propiedad importante es la integral de f de x dividido 3 diferencial de x, que es lo mismo que escribir un tercio de la integral de f de x diferencial de x. ¿Sí? La clave que cuando integramos siempre va a subir un grado cada vez que se utiliza el teorema de la integral. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta algunas cositas. Primero, lo primero que vamos a hacer es una tablita para recordar f de x y otra tablita acá, f de x diferencial de x. Entonces, cuando integramos, si tenemos una constante, la integral de una constante va a ser c por x más una constante, vamos a decir. Entonces, si nosotros tenemos una función x a la n, va a ser 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, ¿sí? Más una constante, ¿sí? Ahora, si tenemos una función e a la x, la integral de esa función es e a la x más una constante t. Ahora, si tenemos 1 sobre x, la integral de eso es el logaritmo de x módulo de x más una clave que ahora lo vamos a ver cuando estemos integrando, que nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando vamos a hacer integración por partes, pero ya te los nombro, es la palabra inversa. ¿Qué significa? Inversa, logarítmica, potencia, exponencial, trigonometría. Ok. Porque esto lo van a usar mucho para saber cuál va a ser su y cuál va a ser su de primo. ¿Sí? Igual esto lo vamos a ver por pero para que lo vayan viendo. Vamos a comenzar con el método de sustitución. ¿Sí? Vamos a comenzar con un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos la integral de 3x cuadrado por x a la x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar, fíjense, tenemos la función y tenemos la derivada. Entonces, vamos a tomar como nuestra u x cubo y vamos a derivar. U' va a ser igual a 3x cuadrado. Entonces, el diferencial de u va a ser igual a 3x cuadrado diferencial de x. Entonces, diferencial de u sobre 3x cuadrado va a ser igual al diferencial de u. Entonces, comenzamos acá y vamos a ver. Esto es igual a 3x cuadrado por e a la b. Y el diferencial de x es diferencial de u sobre
3x cuadrado. Fíjense que esto se va a ir y me tiene que depender todo siempre de la variable u. Que a o la variable como decía llamarlo. No necesariamente tienen que llamarlo u, pueden llamarlo cualquier letra que ustedes se sientan más cómodos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser lo mismo que escribir la integral de e a la u diferencial de u. ¿Y cuánto es la integral de e a la u? Nosotros ya lo vimos, es e a la u. Entonces, la integral de e a la u diferencial de u va a ser igual a e a la u. ¿Y cuánto vale u? U vale u. Entonces, el x cubo más una, de acá, una constante. ¿Sí? Lo que hice fue sustituir, elegí una variable cualquier letra, la relacioné con la diferencial, repasé la variable nueva, la diferencial, y luego integré. ¿Sí? Ahora, vamos con el siguiente método. El siguiente método es el método de partes. Método de partes. ¿Sí? El método de partes es cuando tenemos una integral f por g' diferencial de x. Entonces va a ser f por g menos la integral de f determina por g diferencial de x. ¿Sí? Acá la clave es que siempre el exponente va abajo. Suponemos, vamos al ejemplo típico de la integral de x por e a la x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Lo primero que tenemos que fijarnos es en el fin. Entonces, lo primero que tenemos que agarrar como u va a ser las potencias. Las potencias están primero como antes que las exponenciales. Entonces, nuestra x va a ser lo que vamos a derivar. Va a ser igual a 1. Entonces, lo que vamos a integrar son las exponenciales. Entonces, nuestra eh, g' va a ser igual a e a la x. Entonces, nuestra g va a ser igual a la integral de e a la x diferencial de x. Entonces, la integral de e a la x es e a la x. De hecho, no pensé. Ahora, vamos a resolver esto. Esto tiene que ser igual a f, que f, nuestro u es diferente. Entonces, va a ser igual a x por g, por e a la x, menos, ¿qué cosa? La integral de f', que es 1, por g, que es e a la x, diferencial de x. Y esto me va a quedar por x por e a la x, menos la integral de e a la x, que es e a la x. Sí, está sencillo. Ahora vamos con otro método, ¿sí? Que es el método que no todos llegan a ver, a veces uno, que es el método de fracciones simples. Método de fracciones simples. ¿Sí? El método de fracciones simples es la integral de 3x más 2 dividido por ejemplo x cuadrado menos 5x más 3. Para tener en cuenta, el método de fracciones simples se utiliza cuando tenemos una cuadrada. ¿Sí? Siempre se utiliza cuando tenemos una cuadrada. Por ejemplo, lo que vamos a hacer primero es buscar las raíces de este denominador con la fórmula de Gauss-Clark, que era menos b más menos raíz cuadrada de cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. En este caso yo les voy a dar las raíces ya. Las raíces van a ser x1 igual a 2 y x2 igual a 3. ¿Sí? Entonces, resolvemos esto. La integral de 3x más 2 dividido x cuadrado menos 5x más 6 va a ser igual a la integral de x, perdón, 3x más 2 dividido x menos 2 por x menos 3 diferencial de x. Esto va a ser lo mismo que escribir a por x menos 2 más b por x menos 3.
siempre vamos a tener una variación, una letra A o una letra A dividido X menos X, ¿sí? Puede ser una letra A, B, C, D, el alfabeto que ustedes quieran, pero siempre es esa estructura y ese forma. Entonces, ahora vamos a sacar como un denominador. Entonces, vamos a sacar como un denominador y acá nos va a quedar X menos 2, X menos 3. Y va a quedar A por X menos 3 más B por X menos 2. ¿Sí? Entonces, nosotros acá nosotros sabemos que A por X menos 3 más B por X menos 2 va a ser igual a 3X más 2. ¿Sí? Ahora, si X es igual a 2, entonces reemplazamos acá, me va a quedar A por 2 menos 3 más B por 2 menos 2 igual a 3 por 2 más 2. Esto va a ser igual a, esto se me va a ir, me va a quedar menos A igual a 3 por 2 6, 3 por 2 6 y 8. Entonces, A va a ser igual a menos 8. Ahora, si X es igual a 3, entonces A por 3 menos 3 más B por 3 menos 2 va a ser igual a 3 por 3 más 2. Esto va a ser igual a, esto se me va, me da 0, más B, 3 menos 2, 1, por 1, igual a 3 por 3, 9, más 2, 11. Entonces, B va a ser igual a 11. ¿Sí? Ahora ya tenemos los valores de A y de B. Entonces, nosotros dijimos que la integral de 3x más 2 dividido x cuadrado menos 5x más 6, diferencial de x, es igual a A, que es menos 8, dividido x menos 2, más b dividido x menos 3. Entonces, A y después B. Entonces, ¿cómo integramos esto? Esto es sencillo. Entonces, esto es como decir, menos 8 logaritmo del módulo de x menos 2 más 11 logaritmo del módulo de x menos 3 más una constante. ¿Sí? Tomamos el 8 como una constante que sale para afuera de la integral y x menos 2 es como si fuera 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben muy bien que la integral de 1 sobre x es el logaritmo de 1 de x, esto es lo mismo. Y eso es lo sencillo de integrar. Después, otra fórmula. Entonces, como regla mnemotécnica, siempre nos va a terminar quedando que la integral de a sobre x más b sobre x más c va a ser igual a por el logaritmo del módulo de x más b más b por el logaritmo del módulo de x más c más una constante cuenta. Después, otra cosa importante que tenemos que saber es el teorema de la regla de Gauss, o sea, el teorema de las integrales descendientes. El teorema de las integrales descendientes. Regla de, de- Entonces, la regla de Barrow consiste en la integral de BA de f de x diferencial de x que va a ser igual a f de x, bueno, primitiva en el punto A y B, pero lo que escribo es f
de B menos F de A. ¿Sí? Donde A y D son los extremos de la integración. ¿Sí? Perdón, yo dije integral de B A, no es integral de B, es integral de A, porque se lee de abajo para arriba. Bueno, me equivoqué yo. Disculpen. Propiedades. Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a ver es la integral de A a B de f de x más menos que de x, diferencial de x. ¿Sí? Esto es lo mismo que la integral de A a B de f de x, diferencial de x, más menos la integral de A a B de g de x, diferencial de x. La segunda propiedad que tenemos que saber es que si tenemos la integral de A a B de una constante k cualquiera, por la función de x y diferencial de x, esto es a por la integral de a a b de f de x y diferencial de x. ¿Sí? Después, algo importante que tenemos que ver es, supongamos que tenemos una función cualquiera, cálculo de áreas, ¿sí? Y tenemos este siguiente gráfico. ¿Sí? Entonces, el cálculo de la área de esto sería a de x va a ser igual a integral de 0 a alfa de f de x diferencial de x. ¿Sí? Es el techo menos piso. ¿Sí? El orden ponerse para el, bueno, techo menos piso lo vamos a usar más cuando tengan una función. ¿Sí? Vamos a intentar con una función. Vale. Supongamos que tenemos esta función que va a ser nuestra g de x y supongamos que tenemos esta función, ¿sí? Que va a ser nuestra f de x. ¿Sí? Lo primero que tenemos que mirar cuál es nuestro techo y cuál es nuestro piso. ¿Por qué? Porque hay que restar ambas para poder calcular el área que está dentro de esto. Entonces, lo que vamos a fijarnos para calcular el área es la integral del punto que se intersecta con esto, que es el punto A, y el punto que se intersecta con esto, que es el punto B. Entonces, la integral de A a B del techo menos el piso. ¿Y cuál es el techo? G de X menos F de X, que es el piso diferencial de. Entonces, esta variable independiente de techo menos piso, acuérdense porque en este no lo vamos a volver a usar cuando veamos las integrales dobles. ¿Sí? Hasta acá venimos bien. Perfecto. Vamos a poner un poquito en pausa, voy a tomar agua y continuamos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer un breve repaso en lo que vendría a ser álgebra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de álgebra? Vamos a ver algunas cosas pequeñitas. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué es un vector? ¿Sí?
Es un segmento orientado que representa gráficamente una flecha que va del punto llamado origen al punto llamado extremo. Longitud de un vector es un módulo o una norma, y esa recta a la que pertenece le da una dirección y también un sentido. Entonces, vamos, para verlo más bien, vamos a tener que, pues, el origen, este es el vector U, este es un extremo, y esta es la dirección y sentido que tenemos. Entonces, dijimos, necesito, entonces, dijimos que un vector es un segmento orientado que representa gráficamente una flecha que va desde el origen, vieron el origen, ¿verdad? A un punto llamado extremo. O sea, del punto llamado origen al punto llamado extremo. Y la longitud la longitud de un vector es su módulo o módulo, ¿sí? Y la recta a la que pertenece le da una dirección y un sentido, ¿sí? Y la recta a la que pertenece da la dirección y la orientación es la amplitud. En el cuadrado, un vector está definido por los puntos P1, que va a ser igual a un x1 y un y1 y un punto P2, x2, x2. Y sus componentes son los ejes cartesianos. Son componentes cartesianos o rectangulares, que son las proyecciones de este vector sobre las coordenadas, ¿sí? Entonces vamos a tener unos puntos P1 de x1 y 1 y un punto P2 de x2 y 2, ¿sí? Que se van a transformar en unas proyecciones de ese vector sobre esas coordenadas. Esas coordenadas van a ser u de x, que va a estar conformada por x2 de x, que va a ser igual a x2 menos x1, y u de y, que va a ser igual a y2 menos y1, ¿sí? Entonces, va a ser, el vector va a ser igual a u de x, u de y, ¿sí? Y esto es lo mismo que escribir x menos 2 menos x1 y 2 menos y1. Entonces, si nosotros vamos a hacer una adición o una sustracción, vamos a usar el siguiente método. Esto parece una atención porque lo van a ver cuando en derivadas direccionales van a hacer una pequeña suma. Una pequeña suma. No es una suma sencilla como esta, pero es una suma. Entonces, en una sustracción o adición, voy a hacer los dos en el mismo tiempo. Supongamos que tenemos un vector U
de v de x y v de y, y otro vector de n que es v de x igual a v de y. Entonces, si nosotros tuviéramos en la situación de medición, vamos a tener el vector u más menos el vector de v. Y esto va a ser igual a v de x eh, más menos v de x, v de y más menos v de y. ¿Sí? Después, otra cosa que tenemos que recordar son matrices. ¿Sí? Algo muy importante, matriz. ¿Qué es una matriz? Es un conjunto de todas las matrices de n filas y n columnas definidas sobre un cuadro, ¿sí? Que se anota con k a la m por n. ¿Sí? Entonces, la definición no se la voy a escribir ahora, porque me queda corto el tiempo. Va a ser A11, A21, AM1, A12, A22, AM2, A1N, A2N, y acá va a ser AMN. ¿Sí? ¿Dónde? Esto va a ser lo que vendría a ser filas. Esto va a ser la dimensión. ¿Sí? Esto va a ser la columna. Y que nos dice que no, columna. Y esto pertenece acá a la n columna. Y la matriz que está representando, esto siempre va con letra mayor. ¿Sí? Es el nombre que representa la matriz. Después, bueno, la matriz está representada o va a ser igual a todos los A sub y J, ¿sí? Pertenecientes acá M por N. ¿Sí? O sea que la matriz de n filas y n columnas definida sobre un cuerpo K. ¿Sí? Son racionales, reales y complejas. ¿Sí? Donde tenemos a sub i j, la j lo va a ver que va a representar la columna. Y la i representa la fila. ¿Sí? Muy bueno. Después, ¿qué más? Una matriz nula, y la matriz nula es para todo i, para todo j, n, i, j igual a cero. O sea, una matriz nula, está definida por este tipo. ¿Sí? Y después otra cosa importante es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella donde los números de filas es igual al número de columnas. En cualquier otro caso es una matriz rectangular. ¿Sí? Otra vez, matriz cuadrada. Muy bien. Una matriz cuadrada es aquella donde el número de filas es igual al número de columnas. ¿Sí? En cualquier otro caso es una matriz rectangular. Otra cosa importante que tenemos para repasar es una traza. Una traza.
Esto no lo van a usar en análisis 2, pero les va a servir para matemáticas económicas. ¿Sí? Una traza de una matriz cuadrada. Bien, ya que estamos pasando a pero me parece interesante la cosa. A pertenece a los reales n por n. ¿Sí? Una traza es la suma de todas las diagonales. ¿Sí? ¿Sí? La traza de A va a ser igual a la sumatoria de la sub i de 1 a n. O sea, que sería a sub 1, 1, más a sub 2, 2, más a sub n. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta matriz A igual a 1, 0, 3, menos 1, 2, 5, 0, 1, 6. La traza de A va a ser igual a 1 más 2 más 0, que es igual a 3. ¿Sí? Después, otra cosa que es importante, entonces es importante saberlo, que A va por B es igual a una matriz P. Lo van a ver cuando ven el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones, de funciones finita lo van a utilizar un poco. Entonces, A es igual a M por N, este es N por P, y esto es N por P. ¿Sí? Entonces, la P con la P nos van a decir que son las columnas, la cantidad de columnas que hay. ¿Sí? Y la N con la N nos va a decir la cantidad de filas. Y la N con N tienen que ser siempre iguales. Bien. Después, otra cosa que hay que saber muy bien es el cálculo de los determinantes. ¿Sí? Y esto es lo último que voy a dar, determinantes. Esto sí, porque lo van a usar mucho cuando van a ver sistemas condicionados y sistemas correctivos. ¿Sí? ¿Cómo calcular un determinante? Sea una matriz, a ver, ¿qué es un determinante? ¿Sí? Sea A igual a I sub j perteneciente a los reales n por n, es inversible no singular, o sea que es rectangular y no admite inversa, si existe una matriz denominada A a la menos 1, multiplicada a la izquierda o a la derecha con la matriz A de la identidad. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una matriz R por 2, entonces A es igual a una matriz A1, A2, 1, A1, 2, A2, 2. Esto, calcular el determinante de A, va a ser igual a A1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por A2, 1. ¿Sí? Ahora, si tenemos una matriz 3 por 3, ¿sí? Hagamos la simplificación. Ahora tenemos una matriz A igual a 2, 6, 3, 1. ¿Sí? 6 por 2, o sea, 2 por 6 menos 3 por 1. 6 por 2, 12, menos 3, ¿cuánto es? 9. ¿Sí? Eso es una matriz de 2. Ahora supongamos que vamos a matriz de 3 por 3. Va a ser igual a igual a A1, 1, A2, 1, A3, 1, A1, 2, A2, 2, A3, 2, A1, 3, A2, 3, A3, 3. Entonces, esto va a ser igual al determinante de A sub 1, 1 por A sub 2, 2, A por A sub 3, 3, más, ya que esta, después vamos a tener A sub 1, 3, A sub 2, 1 y A sub 3, 3. ¿Sí?
más, vamos a tener el A sub 1, 2, A sub 2, 3 y A sub 3, 1. Me quedo marcado con otro valor. Bueno, entonces va a ser esto, el A sub 1, 3, más A sub 2, 1, más A sub 3, 2, no, más no, no, por. Entonces, A sub 1, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, menos, y ahora sí voy a volver a escribir esta matriz, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Entonces, vamos a marcar cómo sería el vector. Sería toda la diagonal esta, y después sería el A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 3, 3. Y el otro sería A sub 1, 1, A sub 2, 3 y A sub 3, 2. ¿Sí? Para la otra. Entonces, esto es sumando dos lados y de acá vamos a descartar. Lateral A sub 1, 3 por A sub 2, 2 por A sub 3, 1 más A sub 1, 2 por A sub 2, 1 por A sub 3, 3 más por A sub, A sub 1, 1 por A sub 2, 3 por A sub 3, 2. ¿Sí? Entonces, después tenemos otro tipo de regla para calcular el rango determinante por 3 por 3, que es la regla de Laplace. Ahora la vamos a ver en un ejemplo práctico. Laplace. El determinante de una matriz cuadrada es igual a la suma de los elementos de una fila o columna, cualquiera multiplicada por su respecto adjunto. ¿Sí? Entonces, nosotros la forma de resolver es el determinante de A va a ser igual a la sumatoria de J igual 1 a N de los A sub i J por A y J. ¿Sí? Siendo A y J, siendo A y J igual a alfa de IJ por A sub IJ. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que escribir A sub 1, 1 por menos 1 al cuadrado, ¿sí? Vale de menos J, ¿sí? Por alfa de I sub J más A sub 2, 2, no, A sub 1, 2 por menos 1 al cubo por alfa de sub J y así sucesivamente. Entonces, vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos la matriz 2, la matriz A igual a 2, menos 7, 4, 0, 1, 4, 5, 2, 3. Entonces, nosotros calculamos el determinante. Por el primer método de los triángulos, tendríamos esto, ¿sí? La fila, que sería 2 por 1 por 3, ¿sí? Más, que sería 4 por 0 por 2, ¿sí? 4 por 0 por 2, más la otra que sería 5 menos 7 por 4.
y el otro triangulito. 5 menos 7, 4. Menos el otro. Sería la otra diagonal, que sería 5 por 1 por 4, 5 por 1 por 4, más, que sería el triangulito de Juan. 2, 2, 4. ¿Sí? El triangulito. 2, 2, 4, más el otro triangulito que sería 0, 7, 0, 7, 3. Menos 3. Y después menos 3. 0, menos 7, menos 3. Entonces, esto nos va a dar menos 6 más 0 más 140 menos 20 más 16 más 0. Bueno, más 0 igual a menos 182. Si nosotros vamos con la fórmula de Laplace, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta columna. Y hay algo que les quiero comentar para que no se olviden, para saber si va al cuadrado, o sea, si va a ser el número positivo el que va elevado a la menos 1 o no. Es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y para que se den cuenta. Entonces, vamos a calcular el determinante de A por regla de Laplace. Vamos a tomar el A11, nuestro A y J va a ser, de caso 0 porque hay un 0 y ese se me va a ir, 0 multiplicado por después se me va a dar 0, por menos 1, como este es un signo negativo, si este es cuadrado y este es cúbico, va a ir elevado al cubo, por tacho fila, tacho columna, me queda menos 7, 4, 2, menos 3, más el 1, me queda el 1 multiplicado por menos 1, como es positivo, va a la cuarta, ¿sí? No. Tacho fila, tacho columna, me quedan 2, 4, 5 menos 3, más 4 por por menos 1 a la quinta, tacho fila, tacho columna, me quedan 2 menos 7, 5, 2. Y ahora resuelvo mucho más sencillo. Que en el caso del primero se me va a ir porque está multiplicado por 0. Y acá me va a quedar 0 más 1 elevado a la cuarta me da 1, por 1 me da 1, ¿sí? Entonces, me va a quedar 2 por 3, por menos 3, 6, menos 5 por 4, 20, ¿sí? Menos 1 elevado a la quinta me da menos 1, por 5 me va a quedar menos 4, por 2, 4, menos 7 por 5, 35, con el menos de adelante, que me hace positivo, son 35 positivos. Listo, lo mismo que decir, menos 26, menos 156, igual a menos 182. ¿Sí? Ahí terminamos con todo lo que venía a ser el repaso de el curso de liberación de análisis. Entonces, muchos éxitos en la cursada y que tengan muy buen comienzo con análisis matemático 2.